Ha sido una transición el estar en oficina, en una actividad profesional normal, trabajando de tiempo completo, y pasar ya a las montañas. Fue un proceso, no fue de un día a otro, fue todo un camino de decisiones donde pues desde valorar la incertidumbre, ¿no? Porque siempre al hacer un cambio hay incertidumbre, y más cuando es un tema de montaña como mujer y haciendo algo pues que ni siquiera es un deporte olímpico o tampoco está federado como tal, era ir tras un sueño, ¿no? Y sigue siendo. Cuando decido ir al Pico Orizaba fue un reto físico, ya tenía poco tiempo de estar haciendo actividad física, o sea, ya como en forma, haciendo carreras, triatlones, maratones, y cuando llega a la montaña fue eso, ¿no? Como esa parte de saber si podía hacerlo o no, y estar parada en el Pico Orizaba como mi primer montaña fue un parteaguas en mi vida sin saberlo. En ese momento conocer esa magia y esa gran maestra que es la montaña, y bueno, pues es que es así como esta parte de ir descubriendo poco a poco, ¿no? Pero definitivamente estar en lo más alto de México para mí fue el poder imaginarme ahora qué se sentiría estar en lo más alto del mundo. ¿Y así fue como llegó a tu vida los planes de escalar el Everest? Sí, de hecho en mi día 1 de montañista es cuando pienso, ¿no? En ese pensamiento muy vago de decir, bueno, pudiera yo subir a lo más alto del planeta, sabiendo que pues de Aguascalientes, con muy pocos años de hacer ejercicio, a los 28 años empecé a hacer ejercicio, a los 30 años voy a mi primer montaña, entonces definitivamente no empecé para hacer o con la mente de hacer un récord Guinness o de dedicarme profesionalmente a esto, pero bueno, fue también parte de ese, pues, capacidad de soñar y soñar en grande. Cuando decido ir al Everest, era el Everest y ya, ¿no? Y vuelvo a mi vida profesional, mi vida normal. Y cuando regreso del Everest digo, ya no era lo mismo, estar en una oficina ya no era lo mismo, entonces el ver nuevamente, voltear hacia las montañas y decir, ok, ahora sigue el K2, y después del K2 la tercera montaña más alta, y ahí es cuando hago el récord Guinness, y es cuando yo digo, ya, ¿a quién más? Ya no me voy a engañar a mí misma, ¿no? Porque siempre era una montaña más y ya. Y es ahí cuando decido el hacer o el intentar el reto de subir las 14 montañas más altas del mundo. Y en este camino pues voy a la mitad, llevo 7, solamente 3 mujeres lo han hecho en la historia, y haciendo el comparativo bueno, pues hay 65 mujeres astronautas y solamente 3 mujeres que han hecho estas montañas. Como a todos nos vino a cambiar la pandemia, no fui la excepción, y tenía planeado en el 2020 hacer casi terminar todas las que me quedaban. Era un proyecto muy grande, muy ambicioso, cambia, me tengo que adaptar, tengo que igual también vivir el proceso de aceptar que todas mis expediciones estaban canceladas, y después de readaptarme a lo que ya estaba y volver a escalar hasta el 2021. Entonces yo espero que en 2 años más pueda hacerlo. El récord está en 9 años, que es por una española, y mi meta es hacerlo por la mitad. Sí, en definitiva, la mujer incursionando en ámbitos o en giros donde no teníamos tanta presencia, es un reto estar ahí. En el montañismo, de todas las personas que han subido el Everest, menos del 10% son mujeres. Y para mí ver ese porcentaje, primero fue de sorpresa, porque eran muy pocas las mujeres, y entender que ha sido pues, un rezago histórico, cultural, donde no solamente habla de una incapacidad de poder subir el Everest, ¿no? Sino simplemente un rezago, y así es como al menos yo quiero ver ese número, y siendo parte de sumar ahora, de crecer ese porcentaje como mujer, definitivamente creo que los retos están ahora dentro, ¿no? Está ya en nosotros, o sea, ya tenemos ciertas oportunidades de tener presencia, al menos de estar ahí,
Y ahora ese reto interno de creérnosla, porque eso también pasó conmigo, ¿no? En esta parte de decir, ¿por qué en una expedición de 10, 15 soy la única mujer? Entonces no era porque no dejaran ir a las mujeres a las expediciones, ¿no? Ahora ya no era así, sino ahora de que las mujeres creyéramos que tenemos la capacidad para entrenar. No nada más es como ya ese lugar dado, ¿no? También hay que entrenarnos, hay que prepararnos y generar esa confianza para poder soñar tan grande y tan alto como queramos, y eso es ese proceso que yo he tenido que vivir de tener que estarme diciéndome a mí misma que sí puedo subir pues esas montañas como cualquier hombre o como también desde nacionalidades, ¿no? En su mayoría son europeos, donde tienen las montañas, donde tienen allá a los Alpes y donde pueden entrenar más, y aquí era pues también creérmela que también las circunstancias no nos definen. Y cuando yo les platico que entrenaba en el Picacho, era como decían, y les platicaba del Picacho, ¿no? Y era como esta gran pues descripción del cerro que yo tengo aquí en mi ciudad y que era con el donde entrenaba, la montaña más alta del mundo, ¿no? Pensando en ese cerro pequeño, pero con ese gran sueño del Everest. La frase de hasta para saber hay que saber hacerlo viene mucho para mí en este contexto de tener una misión, una visión, un propósito de vida muy claro. Sabiendo hacia dónde vamos, es mucho más fácil tomar decisiones y tener esa conciencia también del costo que hay que dar, ¿no? De las decisiones que hay que tomar y de que no podemos tener todo, ¿no? Que también hay ese equilibrio, y más como mujeres, en el trabajo, en la familia, en todos los ámbitos que nos componen. Y teniendo ese propósito y esa visión muy clara de lo que queremos llegar a ser, se vuelve, al menos para mí, como ese barco que sabe hacia dónde llegar, ¿no? Hacia qué puerto destino tiene y qué oportunidades tiene que tomar, qué viento le funciona, y eso me ha hecho una mujer mucho más segura. Las decisiones que tomo son más rápidas porque sé que me suma y que me resta, que me acerca a mi propósito y que me aleja. Y desde ahí es como he podido pues también tener pues esta visión, ¿no? de también hay que soñar y hay que tener metas, y metas grandes. Mi carrera profesional empieza como en la administración, después hago una maestría en ingeniería y otra en innovación empresarial, porque entro en la industria de manufactura, y bueno, aquí en Aguascalientes el tema automotriz es pues de lo que más mueve a esta industria. Entonces estuve varios años trabajando en este giro. Y de ahí también en la parte de coaching me certifiqué como coach ontológico por Chile, por una escuela de Newfield Consulting, y ahí es donde también da otro giro, ¿no? Ahora el tema de la montaña con el coaching, cómo embonan y cómo dar este mensaje de soñar, de metas, y que no solamente sea inspiracional o motivacional, ¿no? Que también tenga una metodología, que también otras personas lo puedan utilizar. Entonces tengo un centro de consultoría, tengo también una marca de vino, incursionando en el tema del vino, que también aquí en Aguascalientes está, y no solo en Aguascalientes, sino en la región y en México está empujando mucho. Entonces el vino se llama Entre Montañas. Entonces como emprendedora en este ámbito, y ya como profesional en el tema de consultoría. La importancia para mí de confiar en uno mismo es una columna vertebral, porque las grandes preguntas que yo me hago es ¿por qué si todos tenemos la capacidad de soñar y de anhelar y de desear algo, no todos lo cumplimos? Y en esos ingredientes de esa fórmula del éxito, lo que yo he visto, al menos en mi caso, ha sido esa capacidad de soñar, y de soñar grande, para poder también, en esa medida del sueño, son las medidas de nuestras acciones. No va a ser lo mismo entrenar para el Picacho que para entrenar hacia el Everest. Entonces por eso les digo que hay que soñar grande para que nuestras acciones también se vuelvan grandes, y tener la confianza de que podemos hacerlo, que lo merecemos, y que también tenemos ese espacio y esa capacidad de hacer a veces cosas que ni siquiera una mujer lo ha hecho en la historia.